Buenas tardes, un placer recibiros en este diálogo tan necesario de la mano de los coorganizadores, la consultora en gestión ética Bioethic, la tecnológica Corrasol, creadora de un canal flexible ético, y el despacho especializado en compliance, Fortune Legal. Muy agradecidos por la generosa implicación de la Fundación Factor Humà y de DIRSE, que nos permiten alcanzar públicos más amplios y sensibilizados sobre todo con la cuestión que hoy tratamos. Y también agradecer el apoyo tecnológico que nos brinda en esta sesión la UOC, la Universitat Oberta de Cataluña. Indicaros que haremos una pequeña encuesta ahora al inicio y al final, con una pregunta que aparecerá en pantalla, con una serie de opciones de respuesta. En breve la tendremos. Os pido a todos que le deis respuesta. Cuando contestéis desaparecerá de vuestra pantalla y nosotros podremos recopilar de forma totalmente anónima el sentir de nuestro público en relación con esta pregunta. A nivel técnico también indicaros que el chat está abierto para que formuléis cualquier observación durante nuestra charla. Recordad dirigir vuestros mensajes a tanto a panelistas como a todos los asistentes, así todos podemos hacer seguimiento y participar. Y en el caso de que tengáis preguntas para nuestros ponentes, por favor utilizad la función de preguntas y respuestas, la que está marcada Q y A aquí al pie en la base de la pantalla y a partir de aquí las recopilaremos para formularlas al final a nuestros ponentes. Estamos hoy aquí porque la pandemia del COVID-19 creemos que nos ha situado de lleno en un entorno en el que ya estábamos, pero que tal vez no percibíamos con suficiente intensidad, ¿no? Este es entorno buca que ya han descrito, ¿no? Y pues proviene del ejército americano, ¿no? de la guerra de guerrillas y es un acrónimo de las palabras en inglés volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Navegar las aguas que nos deja esta situación extraña pues es un reto. Nos enfrentamos y somos conscientes a riesgos sistémicos y de alcance totalmente global, algo tal vez nuevo, cuya dimensión total percibimos como nueva. Y creo que han emergido dos factores que estamos ya viendo como esenciales y clave para transitar esta etapa, que son fundamentalmente la digitalización de la actividad empresarial. Ya somos todos expertos en webinars, aquí estamos, conocemos todas las plataformas. Hace 3 meses probablemente nos hubiesen preguntado 3 nombres de ellas, no seríamos capaces de decirlas. Y también la importancia de los valores en la gestión. Hoy queremos, de la mano de nuestros ponentes, explorar cómo la ética y la tecnología van a ayudarnos y van a ser estas herramientas a abrazar para navegar con confianza estos tiempos y sobre todo para construirlos, porque sabemos perfectamente que el futuro no es otra cosa que lo que las personas estemos haciendo hoy. Tenemos, creo, los resultados de nuestra encuesta inicial, si los podemos presentar en pantalla. Pues estamos hoy aquí fundamentalmente porque tenéis curiosidad por saber qué os vamos a contar. Así que, sin más dilación, empezamos y os ayudaremos también, obviamente, a definir este marco ético para vuestras apuestas empresariales. Vamos a empezar dibujando el contexto, ¿no? en el que nos estamos incidiendo en esta conversación, ¿no? La ética dentro de la cultura empresarial, la ética como guía para los profesionales dentro de las organizaciones. Este será el primer punto que trataremos de la mano de Bioethic y seguiremos indagando luego cómo aplicarla a nuestros equipos. Indagaremos también sobre quiénes son estos profesionales que dentro de la organización pueden hacer esta tarea mejor y desde qué punto de nuestra organización es importante lanzar este mensaje alrededor de la ética. Queremos descubrir también cómo enlazará el cumplimiento normativo con la ética y presentar también una herramienta tecnológica que estamos convencidos que puede ser importante y puede contribuir a activar el cambio necesario en nuestras organizaciones. Vamos a empezar con Bioethic.
Bioethic es una consultora que trabaja con organizaciones que apuestan por su verdad de un modo radical, porque hablan de recuperar las raíces, la esencia de las organizaciones y desde ahí construir la gestión integral de su responsabilidad, integrando en ella la ética. Saludamos a su fundador, José Antonio Lavado, y una de las almas de la organización de este webinar. Buenas tardes. Joseán, nos habláis de volver a los orígenes, como si los hubiésemos perdido, como si los hubiésemos olvidado y como si hubiésemos perdido tal vez, ¿no?, en el horizonte, que al final lo que nos juntamos las personas para llevar a cabo empresas, o sea, grandes cosas juntas, es, ¿no? Lo importante es cómo nos generamos como cultura, cómo nos interrelacionamos, cómo construimos estas estructuras y cómo a partir de ellas interlocutamos con el entorno. Cuéntanos por qué es importante aplicar la ética en la toma de decisiones en estos tiempos de incertidumbre. Muy bien, muchas gracias, María, y saludos a todos. Bueno, derivado de la pregunta que os hemos hecho y de las respuestas que nos habéis dado, quizá es interesante que empecemos por definir en todo caso, ¿no?, pero intentar centrar de qué estamos hablando cuando hablamos de ética. Begoña Román nos contestaba esto cuando en Conexiones Bioethic le preguntábamos: ¿qué te sugiere el concepto de ética de la responsabilidad radical? Y ella nos decía, pues la ética es una actitud crítica y reflexiva y está orientada, pues, a transformar y mejorar la realidad. Ha sido de una manera muy global y amplia. La responsabilidad, decía, es hacerse cargo y cuidar aquellas cosas que son importantes para la vida, nuestras relaciones, por ejemplo, ¿no? Y radical es ir a las raíces, a los fundamentos, para evitar quedarse en la superficie. Y esto no es una cuestión teórica de buena voluntad, sino que se trata de una cuestión práctica muy de nuestro día, relacionada con nuestro día a día. Claro, la cuestión es por qué una reflexión sobre ética aquí y ahora, ¿no? Bueno, ya lo avanzaba María, pero después de este durísimo parón colectivo que tenemos, nos enfrentamos como sociedad a enormes retos y entre ellos la escasez de recursos, ante estos retos tendremos que tomar decisiones y tendremos que tenemos que escoger entre primar el bien común o, por el contrario, apostar por el sálvase quien pueda. En la teoría parece que estamos casi todos de acuerdo, pero en la práctica es otra cosa. Pues esto va de ética, no de la ética pensada, sino que va de la acción, de su aplicación práctica en el día a día, de esa coherencia que tenemos que perseguir y que perseguimos entre lo que decimos y lo que hacemos. Y aplicado a nivel organizativo, pues nos pasa lo mismo. En muchas de nuestras organizaciones disponemos de declaraciones de valores, de códigos de conducta, que definen las bases éticas de lo que queremos ser, de nuestra cultura deseada, pero sentimos que no es suficiente. Muchos de nosotros nos falta algo y que sentimos que la ética no acaba de bajar al día a día, al momento de la acción. Y es un gran reto. ¿Cómo lo conseguimos? Pues, ¿cuál es ese recurso, esa palanca que nos permite conectar nuestro propósito y nuestros valores deseados con la acción real? Pues, en nuestra opinión, una palanca esencial y muy poderosa para impulsar la transformación ética es la toma de decisiones. ¿Por qué? Pues porque la toma de decisiones está presente en todos los momentos de la dinámica organizativa, de lo que hacemos, de la acción. Tomamos decisiones todos los días, así que sería lógico pensar que si aplicamos la ética en la toma de decisiones a todos los niveles de la organización, pues estaremos fortaleciendo nuestra cultura ética. Desde esta hipótesis, la siguiente pregunta, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo introducimos la ética en la toma de decisiones? Pues desde nuestro punto de vista, haciendo básicamente y fundamentalmente dos cosas. Podemos hacer muchas más, pero una es diseñar alguna herramienta o un método que integre la perspectiva ética un proceso que integre la perspectiva ética en la toma de decisiones. Y la otra es desarrollar en nuestros equipos las habilidades para utilizar esta herramienta, este método, este proceso, desarrollando en definitiva lo que llamamos el talento ético, ¿no? Profundicemos un poco en la primera, en el método. Al final, cada organización debe definir su propio método, su propio proceso. En Bioethic hemos desarrollado uno muy práctico y eficiente que de entrada ya rompe con la manera habitual
dialógica que tenemos de tomar decisiones y que sigue 4 etapas. Parte de un ejercicio conjunto de identificar los valores que tenemos en conflicto ante una situación, cuando tenemos un problema o un reto a resolver. Y esta identificación es muy importante porque nos permite a partir de aquí pues, identificar de manera ordenada diferentes alternativas, diferentes cursos de acción. Y antes de tomar la decisión final, nosotros normalmente nos vamos rápidamente a la decisión final, antes de pasar por todo este proceso. Pues antes, como decía, antes de tomar la decisión final, el método nos ayuda a pasar todas estas alternativas que hemos dibujado por un filtro de preguntas que están representando las diferentes tradiciones éticas y integrándolas todas. Y estas preguntas son del tipo: ¿cuál es la decisión o la acción más coherente con nuestros principios y valores? ¿Cuál es la que es más reversible? ¿Cuál de ellas podría explicar con más orgullo a mis hijos o a mis amigos? ¿O con cuál de ellas me iría a dormir más tranquilo? Ahora imaginemos que a través de talleres prácticos o de un acompañamiento personalizado ya hemos aprendido el proceso para aplicar la ética en la toma de decisiones. Lo que pasa es que de nada sirve una herramienta en manos de alguien que no sabe cómo usarla, así que el éxito de su aplicación pues dependerá del talento ético de las personas de nuestra organización a la hora de aplicar este proceso y este método. Pues, por lo tanto, la segunda acción clave, la segunda cosa que tenemos que hacer de una manera básica es identificar y sobre todo entrenar estas competencias éticas, ¿no? Nosotros hemos identificado 5 competencias éticas básicas que entendemos que hay que entrenar, pero solo destacaré 2. El diálogo, lo que llamamos el diálogo y a la que le llamamos la alteridad. Empiezo por la primera. Nos decía Sira Avenoza en otra conexión Bietic que no es que nunca hayamos sabido dialogar. El problema es que hemos perdido el hábito de hacerlo porque estamos entrenados en el modelo en el que estamos a debatir, a pelear y defender nuestros intereses y nuestras opiniones sin escuchar pues, de verdad al otro, ¿no? Por lo tanto, esta es una competencia esencial para poder aplicar el método que introduce la ética en la toma de decisiones. Tenemos que escuchar, comprender y trabajar juntos con el otro para orientar las decisiones y la acción hacia el reconocimiento y la satisfacción de esos intereses legítimos que están en juego. Esta es la primera competencia del diálogo. La otra competencia básica es la alteridad. Stephen Covey nos decía que la mayor parte de los resultados que se desean pues dependen de la cooperación y no de la lucha. Y una mentalidad de gano-pierdes, pues decía él que es disfuncional. Tenemos que entrenar, por lo tanto, la creencia de que yo no tengo la verdad, solo tengo una parte y que la mejor verdad es la que construimos juntos. Y esto pues, lo conseguiremos aplicándolo y entrenándolo en la toma de decisiones. Por lo tanto, sería una irresponsabilidad por parte de una organización tomar decisiones y actuar sin contemplar la perspectiva ética. Esa apuesta por la ética que hemos hecho en las declaraciones corporativas perdería su credibilidad y, por lo tanto, la confianza de todos nuestros interlocutores y el compromiso de nuestra gente, que en definitiva son los que nos otorgan esa licencia para actuar. Por lo tanto, y acabando, los valores y códigos que tenemos definen las bases de lo que queremos ser, pero el cómo tomamos decisiones y cómo capacitamos a nuestras personas para hacerlo, pues determina el camino para conseguirlo. Y es en ese camino el cómo vamos tomando decisiones que vamos configurando la manera de relacionarnos con los demás, esa confianza que generamos en los otros y el tipo de sociedad y de organizaciones en las que queremos vivir, ¿no? Así que cuando nos toque levantar la persiana del todo, pues igual nos tenemos que hacer preguntas como ¿qué hacemos? ¿Apretamos la tecla de reinicio y hacemos lo que ya veníamos haciendo? ¿O aprovechamos esta oportunidad para hacer un reset y mejorar? ¿Queremos ser una empresa o una organización que hace cosas simplemente o queremos ser verdaderos agentes de transformación para conseguir organizaciones más éticas y más humanas en las que vivir y convivir mejor, ¿no? Son preguntas seguramente a las que nos tendremos que plantear. Y para acabar, todo esto me lleva a una alusión a la responsabilidad individual también, ¿no? Y esta alusión, me viene a la cabeza, parece esta alusión, la historia de los 2 lobos que un viejo cherokee le contó una mañana a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas, ¿no? Y que resumida sería así: el abuelo pues dijo, hijo mío, la batalla es entre 2 lobos que hay dentro de todos nosotros, ¿no? Es decir, le decía,
Uno es malvado, es avaricia, arrogancia, resentimiento, soberbia, superioridad, imposición, ego. Y el otro es bueno, es respeto, serenidad, humildad, cooperación, diálogo, empatía, generosidad. Y el nieto se quedó en silencio un minuto y luego le preguntó a su abuelo, abuelo, ¿y qué lobo gana la batalla? Y el viejo Cherokee pues, sabiamente le respondió, aquel al que tú alimentes. Bueno, con esto acabo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joseán, por tu exposición, por estas herramientas que seguro nos van a ser muy útiles para navegar, como decíamos, estos tiempos. Método, diálogo y personas. Saludamos ahora a otro de nuestras participantes. Factoruma es una fundación que tiene la misión de desarrollar organizaciones que adopten una mirada más humana a través del impulso, ¿no?, de una comunidad de innovación, reflexión e intercambio. Saludamos a su directora, Ana Fornés. Muchas gracias por acompañarnos. Activa el micro, que no te oímos. Buenas tardes. Ahora, buenas tardes. Hola, María. Ana, las organizaciones no dejan de ser ecosistemas humanos que no existen más allá de las interacciones de aquellas personas que los conforman. Y, por tanto, de las personas que hacen posible la actividad empresarial, ¿no? Al final, el propósito, ¿no?, y la misión de cada una de estas organizaciones que están aquí en el mercado. Podemos, por tanto, decir que según cómo gestionemos estas personas y según cómo sea la salud de estas interacciones, determinaremos la empresa que estamos construyendo. Enfocados a esta gestión ética de la que estamos ahora hablando, explícame, ¿cómo cuidan a las personas las empresas que apuestan por la gestión ética? Muy bien, buenas tardes a todos y a todas y gracias a Bietic, a Corresol y a Fortune Legal por invitarnos a estar hoy aquí. Os voy a exponer brevemente nuestra visión. Hablaré primero de la cultura organizativa y de cómo cuidar a las personas adaptando esta cultura a un nuevo entorno en el que estamos. Seguiré con qué figuras claves son claves para ello y qué herramientas debemos darles para hacer esta adaptación sin olvidar la esencia. Y por último, haré referencia a la importancia, más que nunca, de la reputación. Empiezo por el primer punto y, bueno, pues todos sabéis muy bien, ¿no?, lo que es la cultura organizativa. La cultura organizativa es la cola, el pegamento que mantiene a las organizaciones, son los valores enfocados a las buenas relaciones y a las adecuadas formas de actuar, ¿no?, entre las personas y los diferentes actores que hacen posible que una organización funcione. Traduce la estrategia en acciones y en comportamientos para conseguir resultados. Construir la cultura requiere trabajar en profundidad el sistema de creencias. Y es la dirección de personas, junto con el resto del comité de dirección, quien debe impulsar y ser ejemplar con los valores. Valores que deben actualizarse cada X tiempo, contando con la participación de todas y todos, tras una reflexión conjunta que debe trasladarse al código ético y hacer, sobre todo, posteriormente un seguimiento. Trabajar la cultura significa, sobre todo, trabajar los liderazgos, que permitan que todas y cada una de las personas se sientan bien, el bienestar, qué importante, ¿no?, y quieran darnos todo su potencial. Ahora más que nunca, las empresas estamos para acompañar a cada colaborador y colaboradora y a su crecimiento. Se ha impuesto una nueva realidad a la que toca adaptarse y ahí es donde la ética aparece de nuevo. Y desde la ética yo pregunto, ¿lo que hacemos en la empresa lo hacemos realmente pensando en las personas? ¿Cuidamos a las personas? ¿Las tratamos como personas o las tratamos como un objeto para conseguir lo que necesitamos? ¿Sabéis qué dato hemos obtenido en un estudio que justamente lanzamos hoy? Un estudio conjunto que hemos hecho entre Emotiva, el Future for Work Institute, Both y la Fundación Factoruma, con 1.000 trabajadores asalariados durante la 7ª semana de confinamiento. A la pregunta ¿cómo valoras cómo lo ha hecho tu empresa en relación al interés sincero por la situación personal de los empleados? La respuesta ha sido positiva solo en el 50% de los casos. Remarco, solo. Y a mí me da mucho que pensar.
Como segundo punto voy a hablaros de las herramientas para ayudar a los responsables de equipos de personas a cuidar de ellas. Metodologías para tener y mostrar este interés sincero hacia los demás. Porque más allá de declaraciones de intenciones, de códigos éticos, el desarrollo de la ética organizacional depende de la participación de todas las personas que conforman la empresa, donde el valor principal es el respeto. Para ello, es indispensable que los managers de equipos sean partícipes de la construcción de estos marcos de actuación. Y hacerles partícipes significa que puedan hacerlo. Se les debe acompañar facilitándoles herramientas que les ayuden a construir una forma de trabajar centrada en las personas. De este relevante aspecto habla Victoria Camps en la entrevista que le hicimos en marzo de este año justamente para factorhuma.org, en la que pone mucho énfasis en este aspecto de la participación. Yo os la recomiendo, vale mucho la pena. Poniendo el foco, ya comentado, en el bienestar y en el desarrollo de las personas, es cuánto conseguiremos su rendimiento óptimo. Y solo con acciones que permitan un trato individualizado, que tenga en cuenta la diversidad y el potencial de cada uno, haremos realidad una forma de trabajar ética. Hay diferentes metodologías que se han demostrado desde hace muchísimos años efectivas para de verdad demostrar que las personas están en el centro de la organización, lo que ahora llamamos ser employee centric, ¿no? Hablo del coaching y hablo del mentoring para acompañar a las personas. Hablo de la personalización, hablo de ese interés genuino por el otro que ya he comentado. Son algunos ejemplos de herramientas que debemos utilizar ahora más que nunca. Y ya para ir acabando, quiero hacer referencia, como he dicho, al aspecto reputacional. Las crisis son una oportunidad para la comunicación, tanto interna como externa. Porque lo que hagas ahora explicará más sobre quién eres que 100 reuniones o discursos. Porque la cultura debe respirarse tanto dentro como fuera de la organización. Y en un momento tan crítico como el actual, ¿no? El cómo actuamos como líderes tiene mucho más impacto que antes. Estamos ante uno de esos momentos de la verdad, seguramente el más extremo que hemos vivido. Y las decisiones que hemos tomado y las que vamos a tomar afectarán a nuestra reputación más que nunca en el medio y largo plazo. En cada crisis hay oportunidad para dar forma a todo aquello en lo que se va a convertir nuestra organización y cómo será percibida a medida que vamos saliendo de esta etapa oscura. Cómo comunicamos ahora, tanto a nivel interno como externo, multiplicará nuestro impacto, tanto para lo bueno como para lo malo. Y ahí lo dejo. Muchas gracias por vuestra atención y nada, paso la palabra a María otra vez. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Qué importante esta toma de conciencia a la que apelas, qué importante es hacerla nuestra, ¿no? Toda esta reflexión y lanzarla a nuestros equipos. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente ponencia de la mano de DIRSE, que es la primera asociación española de profesionales de responsabilidad social, que quiere ayudar al desarrollo de los directivos y profesionales de la responsabilidad social empresarial, así como mejorar su capacidad de influencia para la creación de valor en las organizaciones. Saludamos a uno de sus socios fundadores y actual secretario de la Junta Directiva de DIRSE, Alberto Andreu. No te veo. De momento, ¿activas vídeo? Ya estoy aquí. Perfecto, bienvenido. Ya estoy aquí. Alberto, la responsabilidad social empresarial se entendió o se entiende aún, lamentablemente creo en muchos casos, como aquello que hacen las empresas más allá de su objeto social, ¿no? Como esta parte adicional de proyecto social que a través, ¿no? Se vehicula a través de estas a veces fundaciones que se crean o que acompañan a una empresa. Sin embargo, creemos que esta figura tiene mucho más
que ver con la forma en que las compañías obtienen sus ingresos, ¿no? Con el establecimiento de esas líneas rojas que no hay que cruzar nunca jamás, y que en el momento actual tal vez ¿no? Hay que replantear esta ubicación, ¿no? Del director de responsabilidad social empresarial para que vaya, ¿no? Un poco más hacia el núcleo de la gestión empresarial. Explícanos, por favor, qué diferencia hay entre los directores de responsabilidad social empresarial que apuestan por este tipo de gestión ética. Bueno, muchas gracias y sobre todo agradecer la invitación. De alguna manera lo planteas muy bien, ¿no? Desde DIRSE, la Asociación de Directivos de RSC, una de las cosas que nos hemos ido peleando durante mucho tiempo es que se entienda bien el concepto de la responsabilidad social, que tiene que ver, como tú decías, no con cuánto dinero dono a proyectos sociales, sino con la manera en la que la compañía genera sus ingresos. Desde, por ejemplo, el pago de impuestos, es un elemento, hasta cualquier otra cosa que lleves, pues cómo gestionas tu cadena de suministro o sinceramente o sencillamente cómo gestionas a tus personas. Desde el punto de vista de ética, claro, es muchas veces lo que te das cuenta es que las cosas hay muchas zonas grises, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro es complejo. Por eso te decía José Antonio que hay que poner y hay que buscar dónde están los bienes en conflictos. Y muchas veces los bienes que entran en conflicto en una decisión son muy claros. Por ejemplo, ahora hemos tenido un debate en la sociedad que es importante. ¿Abrimos la economía o mantenemos la economía en aras a la salud? Los dos bienes son igualmente precisos, los dos bienes son igualmente buenos, uno quizás esté por encima del otro, pero eso te obliga a un proceso de toma de decisiones, ¿no? En las corporaciones pasa igual, muchas veces, ¿no? Dices, bueno, sé que tengo que generar más ingresos y sé que tengo que mantener una cuenta de resultados, pero a la vez sé que tengo que tener unas líneas rojas, ¿no? Al hilo de esto, hace tiempo ya, allá por los finales del 80, una viñeta que puso el Roto que me parece maravillosa, no sé si la podemos proyectar ahí, pero es muy divertida, ¿no? Esta viñeta que puso el Roto, yo la he utilizado mucho en mis clases. Pero mirad lo que viene a decir, me parece fascinante. Todos los libros de ética que tengo son robados. Bueno, ya con esto de alguna manera estaba planteando la burrada, ¿no? Pero estaba planteado, bueno, pues muchas veces cómo se puede ver la ética dentro de las corporaciones. Y esto me parece que te quite mito. La ética en las corporaciones es posible y como tú preguntabas, para que sea posible, ¿qué cosas tenemos que hacer? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer desde el punto de vista de la profesión, es entender que las compañías tienen muchos debates éticos y muchos debates éticos que se pueden entender desde muchas vías. La vía de la generación de los ingresos frente a la vía de los cómo muchas veces genera debate. La vía de abrir nuevos mercados te genera debates. La vía de la reducción te genera debates. Bueno, entonces hay un elemento que me parece importante que se traduce en lo siguiente. Lo primero que un director de RSC tiene que tener cuando habla de ética es no tener miedo a la ética. Y me parece que esto es importante. Ninguna compañía puede tener toda su casa siempre limpia a punto de revista. Siempre hay algún tipo de zonas que son grises, siempre hay algún tipo de zonas oscuras, pero esas zonas grises o esas zonas oscuras no te pueden frenar. Recuerdo una vez en una de las compañías en las que yo trabajé que de alguna forma estalló un escándalo y su consejero delegado me decía, esto nos mata todo el proyecto que hemos hecho de ética. Mi reflexión fue la siguiente, ¿no? Creo que podemos gestionar un 95% y el 5% que se escapa a esta gestión tenemos que intentar ser capaces de reducirlo cada vez más. Que sea un 4, que sea un 3, que sea un 1, pero no hagamos que esta excepción nos genere no se convierta en regla. Este es el primer elemento, ¿no? No tener miedo a iniciar el trabajo, el camino hacia la ética. El segundo, me parece que es importante los códigos éticos. Muchas veces en las compañías confundimos la ética personal con la ética corporativa. La ética personal es distinta en los diferentes entornos culturales, entornos legislativos, entornos religiosos, por ejemplo. Y de alguna forma las compañías tienen que ser capaces de definir sus códigos. Y eso los códigos marcan la manera en la que se comporta la compañía, sus líneas rojas con sus stakeholders. Los códigos de alguna forma es lo que marca el más allá de la ley que las compañías quieren hacer. Ojo, cumplir la ley no es algo ético. Cumplir la ley es el cumplimiento de la ley, es un mandato.
Y yo creo que los códigos éticos tienen que ir más allá del cumplimiento de la ley. Tercera cosa que me parece importante, más allá y después de los códigos, tenemos que ser capaces de tener normativa interna que sea capaz de desarrollar los códigos. ¿Qué nos hemos encontrado? Muchas veces nos hemos encontrado con grandes palabras que se traducen en poca cosa. Las compañías que han ido más allá a nivel de consejo de administración definen sus políticas y a nivel de órganos de gobierno definen reglamentos. Y luego van más allá, hacen que las auditorías internas verifiquen el cumplimiento de estas normas y hacen también, ¿por qué no?, que la auditoría externa también lo haga. Es decir, las compañías tienen que tener un entramado normativo que tenga un suficiente sustrato desde el punto de vista de código ético, desde el punto de vista de políticas de consejo de administración y desde el punto de vista de normativas internas. ¿Qué más tiene que hacer? En cuarto lugar, creo que las compañías tienen que ser capaces de montar una unidad gestora del código, alguien que se responsabilice de desplegar el código. Desplegar el código desde el punto de vista de formación, desplegar el código desde el punto de vista de procesos, desplegar el código desde el punto de vista de procedimientos, desplegar el código desde el punto de vista de incumplimientos, desplegar el código desde el punto de vista del seguimiento y, ¿por qué no?, también de todos los canales de denuncia y aflorar todas las denuncias que existan. Uno, cuando lleva las de ética en las organizaciones, muchas veces no hace amigos, pues porque es difícil hacer amigos cuando te conviertes de alguna forma en Pepito Grillo. ¿Qué más creo que tenemos que hacer? Lo decía José Antonio, influir en el sistema de toma de decisiones. Si tenemos un código, tenemos una unidad gestora, tenemos que llevar el proceso de toma de decisiones a criterios éticos. Lo decía José Antonio, formulando ese tipo de preguntas ácidas. Hay una pregunta ácida que a mí me gusta mucho y creo que nos ayudaría mucho, que es la siguiente. Si esta compañía toma esta decisión, ¿qué titular de periódico nunca quisieras ver? Y si nos vamos y nos remontamos a todos los escándalos reputacionales que se han vivido en el último tiempo, posiblemente muchas decisiones no se hubieran tomado si la gente hubiera pensado en qué habría pasado después en la opinión pública. ¿Qué más me parece? En sexto lugar, creo que hay que integrar la ética en los procesos operativos de recursos humanos. Desde el proceso de selección hasta el proceso de promoción, hasta el proceso de retribución, tienen que estar impregnados por la ética. En el proceso de selección, si yo contrato gente que de alguna forma ya no me da el perfil, es mejor no contratarla. Y si en los procesos de promoción veo gente que prefiere los cuantos a los cómo, es mejor no promocionarla. En consecuencia, en los procesos de recursos humanos también hay que entrar. Séptimo, creo que hay que ser muy transparentes. Decían, y se ha dicho hace mucho tiempo, que la transparencia es el mejor desinfectante contra la corrupción. Transparencia nos lleva a ser radicalmente éticos. Y creo que la transparencia, ser radicalmente transparente, es algo que ayuda mucho. Y en consecuencia, los DIRSE, los directores de RSC, tienen que trabajar con ello. Y último, y ya para cerrar, me parece muy importante impulsar la diversidad en todos los niveles y especialmente en los niveles directivos. La experiencia demuestra que cuando no se da entrada en los procesos de toma de decisiones de una manera diversa, ahí se producen decisiones distintas. Se producen decisiones, incluso malas decisiones. Decisiones no tomadas en órganos formales. Decisiones tomadas fuera de los órganos formales. Son decisiones que excluyen especialmente a las mujeres. Y eso creo que es un elemento muy importante en que los órganos de dirección y los órganos de gobierno sean en términos generales, inclusivos. Y yo creo que con esto son 8 palancas que conforman cultura organizativa y, si me permites, me gustaría cerrar con una cita de Lou Gessner sobre qué es la cultura corporativa, que dice así: la cultura es lo que la gente hace cuando nadie le ve. Y cuando nadie le ve, de alguna forma viene a decir muy mucho que si tienes una cultura ética, la compañía hace A, y si no la tienes, pues la compañía hace Z. Y te digo, yo estoy trabajando en sectores de esos, los que se llaman del mal. Estoy trabajando en la banca, estoy trabajando en el petróleo, estoy trabajando en las telecomunicaciones y se nota claramente lo que hace la gente cuando nadie le ve. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me ha encantado esta frase, ¿no? El no tener miedo a la ética, que sea una invitación para todos, y maravilloso llamamiento a la diversidad tan necesaria. Muchísimas gracias, Alberto. Una intervención en todos los procesos de la empresa, por tanto integral y holística, la que propones. Y vamos ahora a descubrir
cómo pasar estas herramientas a nuestro día a día, ¿no? Toca bajar la guía al terreno, toca encontrarnos de bruces, lo habéis ya apuntado, con las regulaciones, con la normativa. Normativa muy exigente, a veces enormemente detallada, en ocasiones además contradictoria y que hay que intentar aunar para no tener aquí a espada de Damocles encima, ¿no? La amenaza de sanción en caso de incumplimiento, que siempre nos hace reaccionar. Una amenaza además que cada vez es más potente, ¿no? Ya que en 2010, como sabemos, en España se introdujo la responsabilidad penal de la persona jurídica, pues una introducción de esta posibilidad que nos hizo ponernos las pilas al sector empresarial español, ¿no? Con lo que es la construcción de programas de cumplimiento. Para hablar de este tema, ¿no? De este adelanto de la barrera de protección interna, ¿no? Dentro de la empresa, tenemos con nosotros a Miquel Fortuny, fundador de Fortuny Legal, despacho especializado en Derecho Penal, que ofrece servicios también de Corporate Compliance y, por tanto, que diseña modelos de prevención de delitos para que la organización esté segura de no cometerlos, ¿no? Miquel, bienvenido, también coorganizador de este webinar interesantísimo. Explícanos, porque el cumplimiento de las normas se nos ha puesto a veces como una suerte de checklist, ¿no? Que hay que pasar, que hay que ir, ¿no? Haciendo el tic en cada una de las casillas y pues parece que, bueno, si lo tengo todo limpio, aquí ya está y ya puedo tirar adelante. La sensación es que la realidad es bastante más compleja, ¿no? ¿Por qué se necesitan mutuamente ética y compliance? Pues muchas gracias, María, gracias a todos. Bueno, verdaderamente se necesitan porque son dos caras de la misma moneda. Para mí la ética es el coche y el compliance es el carnet de conducir. Por mucho que tengas carnet de conducir, si no tienes un coche no podrás desplazarte. Mi primera experiencia con la ética de las organizaciones ha sido a través del compliance. Y la verdad es que tengo que ser bastante crítico porque no había descubierto la hipocresía ética que hay en las organizaciones desde el punto de vista, muchas de ellas, no quiero generalizar, con respecto al compliance. Como bien decía María, muchas de las organizaciones consideran el compliance, que es el cumplimiento normativo, que ya se lo inventaron los romanos, o sea, cumplir la ley, pues está al alcance de todos y es una obligación de todos, pero hay que trabajar el cumplimiento normativo desde algo más. ¿Por qué? Porque si no se puede convertir en un checklist. No es suficiente con ir a misa los domingos, sino hay que tener alguna cosa más que parecer católico y cristiano. Pues las organizaciones hay bastante de esto, en mi humilde opinión, y con algunas experiencias en estos últimos años. Lo primero que tengo que afirmar es que sin concienciación ética no puede haber un compliance realmente operativo. El compliance al final lo que persigue, y la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado española ya establece como criterio deseado que las organizaciones tengan cultura ética y altos estándares éticos en la toma de decisiones de sus directivos. Como digo, el compliance sin un trabajo ético detrás sería como tener, pues ya lo digo, simplemente un checklist. Entonces, ¿cuál es el trabajo? La concienciación. Pero para concienciar hay que liderar. Y para liderar, a mi modo de ver, nos quedan muchos deberes por hacer. Porque el liderazgo ético es desde arriba. Y ciertamente, si tú ves y lees los periódicos y ves el código ético de la organización que está imputada, pues la verdad que se te ponen los pelos de punta. Porque dices, si hubieran decidido con el código ético en la mesa, igual se hubieran planteado las situaciones de otro modo. Porque al final el compliance no es nada más que el reflejo de la ética aplicada en un ámbito concreto de la empresa, que es el cumplimiento normativo. Entonces, esa contradicción entre lo que nos vanagloriamos en los códigos éticos y los valores que decimos y pintamos con muchos colores en los códigos éticos, deberían estar, a mi modo de ver, concienciadas las organizaciones de que eso sirva para cumplir la ley, porque no cumplir la ley tampoco nos convierte en muy éticos desde el punto de vista del cumplimiento normativo. Primero, concienciación. Hay muchas empresas que ya están trabajando comités de compliance, integridad y ética, todo junto. Las miradas tienen que ir juntas. No puede el comité de ética o la parte de ética de la empresa mirar a
a un lado y el comité de compliance mirar al otro. Como dice la canción, hay que bailar pegados. Y eso es bailar la ética y el compliance juntos. Si no, al final va a ser el compliance una necesidad, pero no va a evolucionar de manera totalmente coherente. Otra cuestión que estoy viendo es que en algunas organizaciones se utiliza a veces la responsabilidad social corporativa a veces para blanquear incumplimientos normativos, ¿de acuerdo? Pero esto ya existe desde hace muchos años. Al Capone dio muchísimo a la sociedad a través de comedores sociales, pero le sería más a cuenta blanquear su imagen y 200 asesinatos en sus espaldas, más de 10 o 15 millones de dólares de la época en infracciones normativas. A veces pasa que vemos en la prensa que el vecino se ha cargado a la vecina o viceversa, pero es que era muy majo. Claro, porque hay que blanquear la imagen para encubrir los incumplimientos. Y eso está pasando. Y lo último que quería decir es que por fin tenemos la gran suerte de que la ética está al servicio del cumplimiento. Y eso quiere decir, a mi modo de ver, que si trabajamos bien la ética, la integridad en la toma de decisiones, el compliance va a ser un barómetro de esa ética, uno de los muchos que puede haber de esa ética. Y además, el compliance puede servir no solo para tangibilizar esa ética, que ya no solo es una filosofía y un mantra, sino para tangibilizarla en la toma de decisiones y medirla. Y poder dar como valor añadido a la sociedad que estamos defendiendo los intereses de los consumidores, la competencia, el Estado, etcétera, etcétera, a través de un cumplimiento y una integridad totalmente ética. Quiero acabar con una cosa. Tampoco quiero ser muy negativo, porque al final soy muy crítico conmigo mismo y también hace que llevo muchos proyectos de compliance encima de las espaldas y también me atrevo un poco a opinar de esta manera. Pero al final, en mi humilde opinión, los 10 mandamientos son uno de los códigos éticos por antonomasia. Y que existan los 10 mandamientos no es sinónimo de que no se cometan delitos que están prohibidos por esos 10 mandamientos. Quiero decir, falta mucha trabajo de concienciación, falta mucho liderazgo auténtico en las organizaciones y, por tanto, pienso que es un momento histórico para todos aquellos que estamos haciendo compliance de ser activistas desde dentro. Activistas desde dentro. Y creo que va a haber pequeños héroes éticos a partir de ahora. Y como va a decir mi compañero Josep seguidamente, los canales éticos pueden ser un dolor de cabeza a partir de ahora para las organizaciones que no entienden la ética desde el punto de vista real, sino que la quieren ver desde un punto de vista hipócrita. Muchas gracias y nada, un placer. Fantástico, muchísimas gracias, Miquel, que me ha gustado mucho la expresión hipocresía ética, tengo que decirte, y qué importante, como nos describes, poner la ética al servicio del compliance y que el compliance sea este barómetro que necesitamos. Activistas creo que aquí lo somos todos, vamos a huir de ese make-up compliance que ya nos han definido tantísimo, de ese cortar y pegar para encontrar nuestra esencia auténtica a partir de la cual liderar estos cambios. Gracias, Miquel. Para hacer efectivo todo este ecosistema del que estamos hablando, para hacer posible que los mensajes lleguen, es necesario que demos confort a los miembros de las organizaciones de que van a ser escuchados, de que no van a sufrir represalias en los mensajes que lancen a la organización, recogiendo ahora esta última invitación ya que Miquel hacía a Josep, ¿no? Nuestro siguiente ponente, de que haya canales de comunicación ágiles, flexibles y suficientemente creíbles, ¿no? Dentro de la organización para impulsar este cambio. Corrasol es la solución a plataforma que ha creado BCN Resol o de Resolutions para proporcionar un canal de comunicación interno dentro de las organizaciones donde se puedan realizar desde denuncias hasta avisos, alertas, mensajes, dudas, consultas en el seno de la organización.
permitiendo a partir de ahí pues su gestión de una forma muy adaptable a cualquier organización, segura y que permita pues, gestionar y resolver ágilmente estos mensajes. Saludamos a mi socio cofundador en el proyecto, en el fondo, Josep Fígols, CEO de la compañía y otro de los impulsores de este webinar que estamos realizando. Josep, hemos hablado de muchísimos elementos y de muchísimas personas involucradas en la organización, DIRSE, Dirección General, socios, trabajadores, compliance officer, asesores externos. Para que este esquema funcione, tiene que existir esta posibilidad de comunicar y de construir en un diálogo interno el discurrir ético, ¿no?, de la organización. Cuéntanos cómo viene la tecnología a ayudarnos y de qué canales efectivos disponemos actualmente para cumplir con esta otra pata o este otro elemento esencial de la ética en la organización. Todo tuyo. Muy bien, María. Pues muchísimas gracias por esa introducción. Intentaré responder a tu pregunta a lo largo de mi intervención, pero antes quiero felicitar a todas mis predecesores que han sido brillantes y de los cuales sin duda intentaré intercalar algunos de los conceptos que han lanzado porque me parecen de una brillantez suprema. Pero empezaré mi charla aportando unos datos y pido disculpas porque he visto por el chat de que tenemos gente que nos escucha desde Latinoamérica, porque los datos que voy a aportar provienen del último informe del Ethics and Compliance Institute del 2019, pre-COVID, que ofrece datos a nivel mundial, pero que había recogido los que se focalizan en el continente europeo. Pues bien, estos datos, estos informes nos dicen que, por ejemplo, el 48% de los trabajadores, de las trabajadoras, afirman que no están comprometidos con los valores de sus organizaciones, no sienten la camiseta. ¿Nos extraña? Pero también nos dicen el 61%, más de la mitad, que no ven a sus equipos directivos liderando el compromiso ético, los valores éticos de la organización. Eso en Europa. En España, mejor, peor. Más datos que nos ofrece ese valiosísimo informe. Pues que, por ejemplo, el 41% de los trabajadores ve incumplimientos dentro de su organización que no reporta. E incumplimientos haylos. De hecho, es conocido que, por ejemplo, aproximadamente el 5% de la facturación anual de cualquier organización a nivel global, eso es el promedio, se pierde por actividades fraudulentas internas. Y luego, obviamente, hay todo tipo de conflictos de bienestar social, emocional, conflictos graves, que sin lugar a dudas también afectan a la cuenta de resultados, pero que el 41% no dice nada. ¿Y por qué? Pues ahí vienen los últimos datos, que vienen un poco a complementar cosas que ya se han dicho anteriormente. Y es que el 51%, ligeramente más de la mitad, pero me parece una cifra brutal, de las personas que han reportado, que han alertado, que han dado el paso adelante de incumplimientos en su organización ligados a o bien a discriminaciones o a casos de acoso sexual, han sufrido represalias dentro de su organización. O que el 46%, cifra muy cercana, de aquellos de aquellas que han alertado de corrupciones internas o de posibles corrupciones internas, es decir, han tenido el valor ético de decir, oiga, que esto está pasando, afirman que también han sufrido represalias dentro de su organización. En fin, sorprendidos. No tenía que venir el coronavirus para decirnos que esto tenía que cambiar, pero ha venido y estamos en una nueva situación en la cual el ambiente, el entorno social, laboral, en poco tiempo está dando un vuelco. Y en donde yo no diría que hay un cambio de paradigma, pero sí que me atrevo a decir de que hay cambios que se han acelerado. Y afortunadamente uno de los cambios es el que estamos aquí hablando constantemente, que es el de la transformación ética, de la aportación de los valores éticos. Es un eje importantísimo, que yo llamo de la transformación ética de verdad. Pero yo quiero aportar otro eje para mí tan o igual de importante, que uno sin el otro no se entiende, que es el de la transformación digital, el de la digitalización de verdad, no esa digitalización de la que venimos hablando desde hace ya muchos años, sino realmente de un cambio de procesos, de un cambio de mentalidad apoyado en las TIC. Pues bien, en la intersección entre este eje de la transformación ética de verdad y de la transformación digital de verdad, es donde encontramos al canal ético de verdad. Una pieza clave que sin una cosa ni la otra no se entiende, pero que tiene un valor indudable y lo tendrá aún más. El canal ético
que va más allá del canal de denuncias, al que muchas veces incluye. El canal ético, que ya os aseguro, dejará de ser ese elemento secundario en aquellas organizaciones que lo tienen, muchas de ellas ni saben que lo tienen, está ahí en un segundo plano. Olvidaros, tendrá. ¿Por qué? Porque es un elemento importantísimo, ahora más que nunca, de cohesión interna. Es una especie de cordón umbilical entre la organización y los diferentes stakeholders, internos y externos. Esto lo ha dicho Alberto Andreu, el trabajar con estos elementos no únicamente son valores propios intrínsecos de la organización de transparencia que han de existir, que no digo que existan, pero que han de existir, pero es que además irán más allá, trascenderán a la propia organización, serán una pieza clave de la reputación externa de la empresa. Por tanto, el canal ético se convierte en una pieza clave. Pero ¿cualquier canal ético sirve para ello? ¿Un correo electrónico, que es aquello que se utiliza muchas veces como canal, sirve? Ya os aseguro que no. Cualquier canal ético, por ejemplo, ese típico formulario que quizás a lo mejor alguno de vosotras habéis empezado a utilizar y que quizás os habéis asustado a mitad por lo farragoso que ¿es realmente un canal ético que os puede ayudar en este camino? Probablemente no. Por eso, desde Corresol hemos lanzado un canal ético pensado para esta nueva situación, para ayudar, porque hay que ayudarles a las organizaciones, a los directivos, a los empleados a dar ese paso adelante. De nuevo, con dos direcciones. Una, obviamente, de cumplimiento normativo. Si estamos en España, cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, etcétera, etcétera. De estar preparados para aquellas legislaciones que nos vienen, de la nueva directiva europea, de la norma ISO 37002, etcétera, etcétera. De ahí la CO de Corresol, una de sus acepciones es CO de Compliance. Pero por otro lado, y fundamental, y esta se olvida casi siempre, es la faceta de ser práctico, de ser ágil, tanto para los empleados, para los trabajadores, como sobre todo también para la organización. Hay un elemento que quizás es el más relevante, el más conocido de Corresol, que es su aplicación móvil, para ponérselo fácil a las personas para hacer una denuncia, anónima o no. Pero es que Corresol va mucho más allá. Hay una parte interna de gestión y de conexión de estas alertas que no se ve, pero que existe y que sigue siendo fácil. Por eso la segunda acepción de Corresol es CO de comunicación, CO de colaboración. Y ahora os pondré algunos ejemplos prácticos de cómo desde Corresol se ayuda realmente a que esto sea eficiente. Pensemos, por ejemplo, en una organización que nos está escuchando y que dice: Josep, ponentes, tenéis toda la razón. Yo quiero un canal ético que me abarque todas las opciones. Corresol puede. Otro te dirá: mira, yo de momento quiero tener un canal ético lo justo, porque realmente yo lo que quiero es estar alerta de la parte de denuncias. Lo puedes hacer con Corresol, pero puedes tener otros canales o un canal adicional para tener comunicaciones, ideas, sugerencias, inquietudes, etc. Te encontrarás con empresas que dirán: lo tengo muy claro, soy una empresa transparente, quiero dar fe de ello, quiero hacer crecer a mi empresa con estos valores y darlo a conocer. Por tanto, mi canal ético es anónimo por defecto. Otras te dirán: mira, de momento tengo mis dudas, o simplemente que nos hemos encontrado, soy una asociación y quiero que aquellas organizaciones o personas que me hagan una alerta, que me hagan un clic en nuestro lenguaje, se identifiquen para poderlo gestionar adecuadamente. Bueno, ambos casos se pueden hacer con Corresol, pero cuando estas últimas den el paso, podrán hacerlo de manera fácil y sencilla directamente con la herramienta. O sencillamente digo: vamos a ver, quiero tratarlo internamente con mi herramienta, canal interno, o quiero utilizar un bufete externo, Fortune, por ejemplo, excelente, para que me lo gestionen con imparcialidad, etcétera. Puedo hacerlo con Corresol. O a nivel de organización local, organización global, porque la legislación es diferente. Toda esta adaptabilidad, flexibilidad, una herramienta como Corresol te lo permite. Por eso decimos que Corresol es un nuevo canal ético que ha de serlo para esta nueva época. Lo dejo aquí, María, que ya te veo, y con mucho gusto responderé a las preguntas que luego me formuléis. Y si luego hay preguntas a través del chat que se formulan y no teníamos tiempo, pues ya las responderé de manera personalizada a cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Me quedo con lo de transformación ética de verdad y transformación digital de verdad. Y con ese humanismo tecnológico que al final también tenemos que adoptar, de herramientas que estén puestas al servicio de las personas para realmente transformar organizaciones. Invito a todos los panelistas a abrir cámaras de nuevo para atender ahora las preguntas que hemos ido recibiendo y para que podamos entre todos pues, contestarlas. He visto que alguna estaba en el chat.
así que vamos a ir mezclando un poco. Primero las que han llegado por el canal de preguntas y respuestas. Os leo la primera que formula Manel Salcedo. Dice, en los tiempos post-COVID que vienen, parece que la recuperación económica va a ser prioridad fundamental. ¿Puede pasar que ante esta urgencia los valores y las personas pasen a un segundo término? ¿Quién se atreve? Yo me atrevo, porque me atrevo con datos, si me perdonáis. Por eso me tiro a la piscina, para que no me quitéis la voz. Desde DIRSE, con EY hemos publicado un estudio que salió el lunes sobre las nuevas prioridades en el ámbito de la RSC y la sostenibilidad después del COVID. Y los datos son muy interesantes. Antes del COVID, por ejemplo, lideraban todos aquellos temas vinculados a cambio climático, a tema de eficiencia energética, temas de gobernanza y transparencia. Y después del COVID, lo que lidera el ranking de manera muy precisa es todo lo que afecta a seguridad de personas, seguridad de clientes y sobre todo temas de personas. Tanto es así que los temas vinculados a transparencia, gobernanza y medio ambiente caen del 1 al 7 en el caso del medio ambiente. Es cierto que los temas de, por ejemplo, recuperación vinculado en sostenibilidad crece un 7%, pero ese 7% no le permite subir del rank número 7, porque los temas vinculados a seguridad de personas y seguridad de clientes y seguridad de cadena de proveedores crecen exponencialmente hasta casi un 45%. Luego, efectivamente, el riesgo existe, pero la demanda por parte de la sociedad es otra. Luego, no ser capaz de cumplir esas demandas dejará a algunas compañías que no estén ahí fuera de situación. Interesante. Pregunta de Milton Castillo. Nos pregunta cómo venderle a los directivos la rentabilidad de la ética. Yo, si queréis un poco, bueno, también en relación a la anterior pregunta, ¿no? Nosotros, como fundación que trabajamos estrictamente todo el ámbito de personas, ¿no? Bueno, estrictamente quiero decir que realmente ya hace muchos años que estamos, pues eso, ¿no? Hablando y practicando y influyendo en bastantes organizaciones sobre la relevancia de las personas. Claro, ¿qué va a pasar, ¿no? Nosotros mismos como fundación, ¿qué nos va a pasar? Y empezamos a tener algunas pistas de que lo que dice Alberto, o sea, el tema de personas, ojalá se confirme, ¿no? El tema de personas va a coger más relevancia que nunca, porque también tiene mucho que ver con todo el ámbito tecnológico que también comentaba muy bien Josep, O sea, la transformación digital, por fin, ya tanta gente dice que va de personas, va de cultura, no va de tecnología, ¿no? Y claro, si a las personas no las tenemos con un cierto engagement, que claro, yo cuando os he hecho referencia a este estudio de hoy, pues ya cuando lo veáis hay temas preocupantes, ¿no? Porque claro, en un momento como el actual, ¿cómo van a penalizar las personas que se han sentido mal en relación a cómo su empresa las ha tratado durante la COVID? Esto va a tener mucha influencia, es decir, vamos a ver cuántos movimientos va a haber, a pesar de que el mercado esté tan tocado, por supuesto, y de que no va a ser fácil cambiar de trabajo. Pero claro, si a mí en un momento de la verdad mi empresa no me ha apoyado nada, no me ha escuchado, es más, me ha casi ignorado, bueno, en fin, alguien ponía en el chat, ¿no? Una gran empresa que al día siguiente de tal, con grandes beneficios, ya hizo el ERTE. Bueno, todo esto va a tener consecuencias clarísimas, El talento no quiere estar en empresas que los maltratan, ¿no? Por tanto, bueno, por supuesto, va a haber, no seamos tampoco tan naifs, ¿no? Por supuesto que va a haber pues, muchas cosas que no van a ir bien y que va a haber empresas que ya eran depredadoras antes. Por tanto, en fin, ¿cómo las vas a cambiar? Esto es bastante complejo, ¿no? Tras el tema es con las que igual no lo tenían muy claro, tal, vemos pistas. Yo estoy en contacto con un montón de directores de personas y de muchísimas empresas de todo tipo. Y la preocupación por la seguridad de las personas, de los clientes y de los temas de personas claramente está ahí. Por eso en estos momentos los directores de personas, de recursos humanos, están siendo absolutamente primordiales. Los directivos, ¿cómo convencer a los directivos? Bueno, pues es claro, la clave son la correa de transmisión.
pues bueno, en fin, al primero que tienes que convencer, si es que no está convencido, es a tu CEO. Cada uno sabremos si realmente, si ya vemos que nuestro CEO no está alineado, lo que queremos hacer. Es decir, al final, estar en una empresa que está haciendo cosas cero éticas, cada uno sabe lo que puede suponer, ¿eh? Para él mismo y para si puede dormir luego bien por las noches, ¿no? Por tanto, en fin, por supuesto, cómo sea la cadena, ¿no? Cómo sea el equipo directivo, sobre todo el que está arriba de todo, que suele ser un hombre, también por el matiz, dijéramos, ese que decíamos de la diversidad, que me ha encantado, Alberto, importantísimo, importantísimo, está claro. Es que, en fin, es aquello de ¿se cree o no se cree? Yo creo que todo esto va a resituar cositas, sin provocar cambios quizá como nos gustaría tanto, pero yo veo movimiento, veo movimiento. Me gusta ser optimista. Ojalá, ojalá, Ana, tengas razón. José, me gustaría escuchar tu respuesta también, y Miquel veo que levanta la mano, pero sobre todo porque, José, os dedicáis como consultora en ética a este tipo de temas en particular, entonces entiendo que tenéis experiencia, ¿no?, en la venta a directivos precisamente de lo que es la ética y, por tanto, su rentabilidad aplicada a una organización. Bueno, no debería ser necesario vender, estrictamente hablando. O sea, yo hace 20 años sí que me dedicaba mucho a hacer, entre comillas, proselitismo de la responsabilidad de las organizaciones, ¿no? Pero porque en aquel momento casi no se conocía. Fue el señor Buenafuente en el 2004 que popularizó el concepto del desarrollo sostenible en el Foro de las Culturas, en el que recuerdo, Alberto, haberte encontrado, ahora me estoy acordando, en un panel que estabas allí, precisamente en Barcelona. Joder, curioso. 2004. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, aparte de eso, yo creo que solo podemos aportar datos y sí que podemos aportar datos sobre cuál es el nivel de compromiso y cómo evoluciona el nivel de compromiso de nuestras personas a través de estudios de opinión de empleados internos. También podemos aportar datos sobre cómo va evolucionando el nivel de confianza de todos nuestros interlocutores, de nuestros grupos de interés, y para eso tenemos cuestionarios específicos para poder aportar ese dato. Y después no hace falta nada más que abrir los periódicos. Pues cada uno que tome sus decisiones, ¿no? Aquí yo creo que no se trata de convencer a nadie, sino de que cada una de las personas, en este caso cada uno de los CEOs, tiene que asumir sus responsabilidades, igual que tenemos que asumir nosotros, cada uno de nosotros, las nuestras, estemos en la posición en la que estemos. Y en ese sentido, pues practicar esta perspectiva ética en todas nuestras actuaciones. Todo eso empieza por uno mismo, ¿no? Respecto a la primera pregunta, bueno, no sé si alguien más quería comentar alguna cosa, pero respecto a la primera pregunta, pues claro que en este momento que hemos pasado, la prioridad en la salud estaba bastante clara. Otra cosa es que fuera lo único. En todo caso está ahí, dejo la cosa ahí. Y evidentemente en este momento la prioridad está en la recuperación económica. Pero es que el problema no es que esté en la recuperación económica de las grandes multinacionales y las grandes organizaciones, es que está en la recuperación económica de todas y cada una de las personas que conformamos esta sociedad, y sobre todo los más vulnerables. Una perspectiva ética, una de las perspectivas éticas que tenemos que aplicar en nuestras tomas de decisiones es cuidar a los más vulnerables. Entonces, la recuperación económica entonces dependerá de cómo tomemos las decisiones para hacer esta recuperación. Y si realmente estamos haciendo participar a todos los interlocutores, a todos los afectados por esta recuperación económica, insisto, especialmente a los más vulnerables, en las decisiones que se tomen. Y eso, otra vez, es método para tomar decisiones, ¿no? Aparte de, evidentemente, pues los principios que hay que aplicar, que tenemos ya unos principios y unos derechos universalmente aceptados desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, bueno, pues hagamos las cosas de la mejor manera posible. Y la cuestión es esa, que sobreviviremos si realmente pues, introducimos estos criterios éticos en las decisiones que vayamos tomando en nuestras organizaciones. Para mí está muy, muy claro. Otra cosa es que lo que decía yo al principio, ¿no? Una cosa es lo que pensamos, lo deseado, lo que decimos, lo que declaramos,
y otra cosa es lo que hacemos en el día a día, y eso hay que entrenarlo. Miquel, ¿querías intervenir también? Sí, muy brevemente. Yo lo primero que veo es que el CEO o el Consejo de Administración hay que preguntarle qué tipo de empresa quieres ser. Es decir, si quieres competir en incumplir la ley, porque eso es una liga, y si quieres competir en ahorrarte controles, que es cuando trabajas la ética. Porque esto es como tener un hijo. Cuanto más trabajas los valores, menos guardaespaldas le pones a tu hija cuando sale por la noche. ¿Por qué? Porque la has inspirado en valores y sabrá decir que no o que sí en el momento que corresponda, si es hija o hijo, indistintamente. Quiero decir, al final es rentable a largo plazo porque te vas a ahorrar en control. Y además, tú tienes que escoger tu modelo de negocio. Es el primer criterio. El segundo es que este mensaje lo dirijo más a la pyme porque es más fácil ser ético siendo una pyme que siendo una gran empresa, en mi humilde opinión. Porque como en una sesión formativa que hicimos, me puso la piel de gallina un CEO que dijo, mirad, esa es una sesión formativa donde yo participaba como formador y el CEO lideraba la sesión y dijo, mirad, era una empresa del sector farma. Dice, en comisiones siempre nos van a ganar, porque tienen presupuestos para ganarnos en todo, pero en ética jamás nos van a ganar. Ese mensaje me quedó que me lo tengo que tatuar en la espalda, porque dio para mí en el clavo. La pequeña y mediana empresa es una de las claves del futuro, porque no podrán competir en la mordida más grande, pero sí en la ética mucho más eficientemente que los demás. O sea que para mí hay que convencer desde abajo, pero desde arriba el primero. Gracias. Alberto. No, al hilo de la pregunta de cómo vender la ética, yo me he pasado 30 años de mi vida en grandes instituciones, en grandes corporaciones, donde de alguna forma los grises están ahí, ¿no? O sea, la necesidad de crecer versus la necesidad de los cómo. Y esto es difícil. Y al final yo me he dado cuenta que tienes que vender dos cosas. Un compañero mío de Perú un día me dio una frase que era muy buena. Dice, mira, yo me he dado cuenta que ustedes, decían los españoles, cuando llegaron a América Latina, conquistaron con dos instrumentos. O la cruz, decía, la cruz por la creencia, o la espada por el miedo. Decía, el problema es que se les fue la mano con el miedo, con la espada, ¿no? Y cada directivo tiene dos formas. Uno, o por la vía de la convicción, que no es muy complicado, como dice Miquel, lo lleva de serie, o por la vía del miedo. Y la vía del miedo hay dos vías. La vía de la pena del telediario o la pena del banquillo. Y la pena del telediario muchas veces es más dañina que la pena del banquillo. Entonces, ¿qué me he dado cuenta? Que la gente tiene mucho miedo a la pena del telediario. Titular de periódico no quieres ver. Si no lo quieres ver, no lo hagas, porque como lo hagas, terminas sabiendo. Si terminas sabiendo, terminarás en la pena del telediario y quizá en el banquillo. Hay otros a los que no les tienes que meter miedo, porque directamente pues van mucho más orientados porque lo llevan de serie. Pero los dos criterios tienes que tener. Es un mix de miedo y banquillo, o de cruz y de espada, que suele funcionar. Y en función de unas compañías funciona más la pena del telediario y en otras funciona más la fe. Y esto, bueno, pues con los dos tienes que jugar. No, el mismo mensaje no vale para todos. Susana Ramírez. Josep, ¿quieres intervenir ahora? Es que lo digo para ir avanzando en preguntas. Sí. Una pregunta que nos formula Susana Ramírez es ¿cómo se valora la competencia ética en los procesos de selección? Yo creo que esto viene al hilo de tu intervención, Alberto. Si puedes responder ahí, ¿no? Si tienes experiencia, vamos, cualquiera, pero creo que venía al hilo por el momento de la pregunta de lo que comentabas. A ver, hay procesos donde tú de alguna forma, primero, tú miras el currículum de la gente y ves qué gente ha hecho qué cosas. Hay determinados perfiles que te orientan a un tipo de cosas y otros perfiles que te orientan a otro tipo de cosas. Y, por ejemplo, puede parecer una tontería, pero chavales que están terminando el grado, que han dedicado muchas horas de voluntariado a X cosas, te definen y te perfilan un tipo de persona. Luego es verdad que hay determinados cuestionarios que machean lo que es tus valores personales con los valores de la corporación. Y luego hay un face-to-face que te lo lleva. Y en última instancia eso suele funcionar bien. Pero cuando muchas veces metemos a personas que entendemos que tienen unas competencias profesionales X, los hard skills, y los ponemos por encima de los soft skills, ahí es donde nos podemos equivocar. Bueno, pues esto es un poco, estas tres cosas son genéricas, pero funcionan bien.
Yo suelo mirar mucho lo que la gente ha hecho además de sus notas. Y eso te da un tipo de perfil distinto. Gran elemento este. Una pregunta en relación con los canales éticos que formula Silvia. Dice, el tema de los canales éticos. Los trabajadores no se fían de que sean confidenciales. ¿Cómo lo resolvéis para asegurarlo? Entiendo que aquí, tanto Josep, por supuesto, como igual Miquel, podéis aportar respuesta. Josep. Sí, efectivamente. Es decir, vamos a ver, muchas veces, el canal ético se dice que se admiten anónimos, pero lo introduces a través de un correo electrónico. O sea, hay absurdidades en el proceso. Pero es que el canal ético no es únicamente el canal de comunicación, es la gestión del mismo, ¿vale? Entonces, hay múltiples ejemplos y os decía que el 51% de las personas que han alertado de algo luego tengan represalias por eso, quiere decir que algo ha ocurrido. Hay que tener en cuenta además de que, por ejemplo, en España todavía el uso de canal anónimo está poco extendido. Se irá ampliando esta base. En el mundo anglosajón, de hecho, es casi obligatorio que sea anónimo, es decir, lo que no puedes hacer es identificarte, es otra cultura, ¿vale? Aquí lo que hay que predicar es con el ejemplo. Es decir, yo siempre lo digo, es decir, si tú dices, vamos a ver, vamos a establecer un canal ético que permite el anonimato, y luego resulta que te enteras por qué está pasando, es que ya no hay una nueva alerta, un nuevo clic en esa empresa en los N años. A nivel tecnológico eso tiene sus sutilidades, no es obvio, no es evidente, y es una de las características que, por ejemplo, nosotros en Corresol hemos incorporado, de tal manera que, aunque la persona que haga la alerta haga un clic, sea anónima, y realmente lo es, que insisto, una cosa es ser anónimo, y eso se lo escuché en un vídeo con toda razón a Miquel, hay que diferenciar mucho entre anónimo y confidencial. Anónimo es, tú no te identificas, pero la información siempre ha de ser confidencial, seas o no anónimo, ¿vale? Entonces nosotros utilizamos una tecnología que te encripta toda la información, etcétera, etcétera, pero además de que sea anónimo, te permite que luego la organización pueda llevar a cabo, por ejemplo, un chat contigo y pueda obtener más información, etcétera, etcétera, y no sabe quién eres. Por lo tanto, jugamos con los dos aspectos. Realmente se es anónimo, pero al mismo tiempo se es posible mantener ese diálogo, con lo cual todos ganamos. Sí, muy brevemente, María, si me permites, el problema, o sea, a mi modo de ver un titular de prensa es, si no es anónimo, no va a funcionar. ¿Por qué? La empresa es juez y parte. Eso no lo olvidemos. Es decir, cuando ponemos una denuncia, la empresa es juez y parte. Y ya se va a encargar de machacar a la persona que ha denunciado, si no es una empresa ética. Entonces, ¿qué está pasando en mi experiencia? Hablo desde la experiencia, no tengo datos porque no he estudiado el tema. La mayor parte de canales éticos ni se comunican, ni interesa que se comuniquen, ni se enseñan cómo se utilizan, ni se utilizan y se represalia a la gente. Esta es la realidad, ¿vale? Entonces, te dicen, es que mi empresa es súper ética, Miquel, y digo, qué bien, pues hemos hecho un buen compliance. Dice, no recibimos denuncias. Digo, ¿dónde tienes el canal? Pues, bueno, evidentemente, si tú no pones la puerta de emergencia en un túnel, jamás la van a localizar, ¿vale? Entonces, veo, en mi opinión, mucho canal, es muy guay tenerlo, pero es más difícil utilizarlo, porque realmente, si no es anónimo, te la juegas. Perdón. Alberto, quería sumar alguna observación. Sí, bueno, yo he estado en compañías muy grandes, de las del lado oscuro que decía también, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que me he encontrado con compañías que han querido hacerlo bien, que el canal de denuncias lo han querido hacer bien, desde el punto de vista global, desde el punto de vista de país, y de alguna forma, en concreto dos de ellas en las que yo lo tuve que montar, lo quisimos hacer bien. Es decir, yo querría abrir una lanza en favor de un tipo de compañías que, aunque están en sectores complicados, también quieren hacerlo bien. Esto significa dos cosas. Significa, en primera instancia, sacar el canal de denuncias fuera, que sea público, que se saque fuera, promover las denuncias, diferenciar entre denuncias y consultas, tener un canal encriptado, proteger al denunciante, quiero decir, eso se puede hacer.
Y vamos, para ser prácticos, nosotros llegamos en un momento determinado en 2 de estas compañías a sacar a un montón de gente como consecuencia de las denuncias, ¿vale? Entonces, quiero decir, no todas las empresas lo hacen mal, ni todas lo hacen bien. Entonces, bueno, tú, quizá, Miquel, tengas una cierta experiencia, las de mala experiencia, yo tengo otra experiencia, las de regular experiencia, la de mala y la de buena. Tengo un poco las 3, ¿no? Pero es verdad que se puede hacer bien si uno lo quiere hacer bien. Es un tema de quererlo. Y si tienes 0 denuncias, que tienes un problema. Y si tienes 1000, también tienes otro problema. Y esto es un poco lo que tenemos que ver. Hay muchas maneras de hacerlo bien. Y lo que no puede pasar es lo que pasa, por ejemplo, en el ámbito público, donde denunciantes de corrupción han terminado dando una peluquería en concreto porque les han sacado y les han expulsado de todo el modelo público siendo funcionarios. Esto hay que protegerlo. Al denunciante hay que protegerlo. Y existe una directiva europea de protección que ahora mismo está en borrador de protección al denunciante. Es muy importante. Y en el ámbito público, si me apuráis, más, porque el dinero público. Efectivamente. Avanzamos porque nos quedan algunas preguntas y queremos acabar a tiempo. Alicia López pregunta cómo se puede saber que una empresa es realmente ética o solo cumple el checklist. ¿Existe algún registro o asociación que lo avale? José Ana haciendo que no con la cara, Ana también la veo, no, no lo hay, ¿no? La siguiente, de Milton Castillo, nos pregunta si podemos indicarle si la ISO 9000... Disculpa, José Ana, perdona. Sí, perdona, que casi el no tener respuesta o no dar respuesta a lo que estábamos preguntando ahora es un poco desolador casi, ¿no? Me estaba quedando yo desolado también. Imagino que la persona que hacía la pregunta... entonces, yo más que poner el énfasis en checklist y en registros, lo que sí que se puede analizar es cuál es la infraestructura ética que una organización tiene y cuáles son, pues, y esa infraestructura ética está a todos los niveles. Podemos analizar si tiene definidos cuáles son ese marco que guía, que en definitiva sería pues el propósito, los valores, los principios, etcétera, ¿no? Después podemos analizar cuáles son los órganos de gestión y cómo están distribuidas las responsabilidades en esa organización, si tiene asignadas responsabilidades para la gestión ética, si esos órganos son diversos o no, etcétera. O sea que a ese nivel también, si bajamos más abajo, también podemos ver si se utilizan los canales de participación, los canales éticos, como puede ser el liderazgo, la participación, la comunicación, la formación, si en todos esos canales se está dando esa perspectiva ética. Y después en el propio día a día. Y en el propio día a día vuelvo a insistir yo en la toma de decisiones. ¿Cómo se están tomando las decisiones? ¿Existe una trazabilidad de las decisiones en la organización? ¿Y esa trazabilidad qué está demostrando? ¿Estamos introduciendo la perspectiva ética en ese trazo, en ese proceso, o no lo estamos haciendo? Y además tenemos más cosas. Tenemos espacios de reflexión ética creados en la organización, de manera formal incluso, como existe pues, en servicios sociales en Cataluña, está institucionalizado lo que son los espacios de reflexión ética, ¿no? Hay una sesión anual de estos órganos de reflexión ética, que son órganos que están distribuidos a lo largo y ancho de la organización, como si fueran comités de ética, desagregados a lo largo y ancho de la organización. Y todo esto, al final, son elementos de la infraestructura ética, insisto, que sí que se puede ver perfectamente en los informes de transparencia que en este momento ya desde finales del 2018 es obligado por cumplimiento legal, o es obligado por normativa, pues se puede ver perfectamente y analizar qué organizaciones están trabajando y desarrollando su infraestructura ética y cuáles no, y cuáles están al principio del camino y cuáles están avanzadas y cuáles están en medio. O sea que sí que se puede. Lo que no tenemos es un ranking, porque no hay ninguna empresa que sea ética. No se puede decir que yo soy una empresa ética. Yo estoy apostando y estoy trabajando por ello, estoy en el camino, estoy orientado a esa transformación, ¿no?
pero no se puede decir que yo soy ético. Y el que quiera que lo diga. que ponga el sello, y organismo que ponga el sello no hay. Están rankings internacionales, ECIBEL, por ejemplo, lo cierto es que solo se fijan en compañías anglosajonas, a nivel nacional no existe, existen los índices de inversión, existen los inversores que meten dinero o que no meten, pero un organismo como tal no. Y es lo que dice José Antonio, esto no es un ya lo he hecho, es un try-hard cada día, ¿no? Porque cada día el estándar social cambia y el estándar legislativo cambia. Sí, sí. Luego, el no era al organismo, no a las compañías que están en proceso de, ¿vale? Y permitirme que acabe con una alerta, porque eso tiene que ver con las modas, con el que yo tengo que hacer lo que están haciendo otros, ¿no? Y yo me quedo ahí en la superficie. Y una de las alertas tiene que ver con que la tendencia es a tener un código ético o de conducta, a formalizar un comité de ética y un canal ético que funcione como funciona. Y yo me quedo ahí, y muchas organizaciones se quedan ahí, y ya están tan tranquilas. Nosotros ya tenemos unos valores y un propósito definido, ¿no? Todo eso hay que bajarlo a la realidad, al día a día, que ese es el gran reto. Nos quedan 8 minutos y un par de preguntas más. Ana, adelante. No, bueno, que al final la respuesta que han dado cuando hemos hecho la pregunta al principio da señales, ¿no? Estoy aquí porque tengo curiosidad por saber de qué habláis. Estamos al principio, estamos muy al inicio y lo sabemos muy bien José Antonio Abado y yo, que ya hace unos añitos hicimos aquel proyecto en el Palau Macaya, ¿no? Es decir, este es un tema relativamente nuevo, ¿eh? Es decir, que al final aquí lo importante es que con mucha resiliencia, los que queremos promover todo esto, hagamos camino, ¿no? Porque todo esto hay muchísimo recorrido. Quería decir que hay una persona que ha puesto en el chat, Carla Sansón, un tema de que la transformación no tiene que tener una única dirección, que no solo tiene que venir de arriba abajo, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, es un tema de corresponsabilidad, a través de nuestro manifiesto Factor Humana esto quiere quedar muy claro, lo recomiendo. Y con la intervención de Joséan creo que también queda muy claro que es tan fundamental esa parte de participación, comunicación, formación, ahí estamos todos implicados, ¿eh? No tiene solo que ver ni con el CEO ni con el equipo directivo. Es un tema de todos y tiene mucho que ver con cómo somos cada uno de nosotros. Por tanto, la selección, fundamental, porque en la selección se pueden ver ya muchas cosas con una entrevista de incidentes críticos solamente. Es decir, lo siento, pero a mí hacer selección con inteligencia artificial, bueno, para ver una primera capa, como mucho, para un cierto recruitment, pero a partir de aquí, las personas, si no, es cuando vamos a introducir personas complejas en nuestras organizaciones, nos puede hacer mucho daño. Gracias, Ana. Quiero hacer algunas preguntas, pero en todo caso, como tampoco queremos perdernos, ¿no?, nuestra segunda parte de la encuesta, vamos a lanzar ahora la pregunta que también os pedimos a todos que contestéis, la veréis en pantalla y cuando contestéis desaparece, lo sabéis. Después de esta reflexión compartida, ¿dónde pondríais el foco? Mientras vais contestando, Ana ya ha dado respuesta a una de las preguntas que teníamos aquí pendiente y te lo agradezco. Ligaba también con un comentario de Silvia Martínez Simón que decía, es que hay que convencer de esto, es un tema más bien de actitud, ¿verdad? Creo que también queda la respuesta englobada en esta que has dado, Ana. Tal vez ya más para Miquel, esta pregunta que había iniciado sobre si me pueden indicar si la ISO 9000 ha contemplado el código ético. ¿Quieres contestar a esta, Miquel? Yo la norma que conozco de cerca por el compliance penal es la 19.601, que es una norma de gestión de sistemas de cumplimiento penal, y esta norma sí que contempla la cultura ética como factor clave dentro del diseño de un modelo de prevención de delitos, y lo pone muy claramente además. Eso sí. La otra, la 9.000, no, ahí me pierdo. Y una valoración que también requiere de un penalista es el comentario que Milton Castillo nos hacía al final de la pregunta sobre el canal ético y el anonimato. Él pregunta, si es anónimo, ¿no se podría volver calumnia? Bueno, ese es el contra, sí, efectivamente. Como decía Ana, cada persona es de su padre y de su madre y al final pues, la decisión empieza por uno mismo, ¿no? De hacer un uso adecuado de las cosas que te pone la compañía para las cosas éticas y responsables, y la otra cosa es hacer un uso irresponsable. Sí que hemos tenido casos de difamación, de calumnia,
Entonces, lo que se aconseja en estos casos es que el departamento de compliance lo que haga es un primer cribaje. Es decir, vea la verosimilitud de lo que se está comentando, ver un poco, como no tenemos la persona, ver un poco si esto realmente puede ser plausible o no, y a partir de ahí decidir si investigar o no en función de esa verosimilitud. Pero efectivamente nos podemos encontrar con ese riesgo. Con lo cual también es importante regular bien una política de canal de denuncias y estar atentos. Josep, creo que quieres intervenir, pero ya lanzo también esta pregunta, a la adopción de la directiva sobre canales de denuncias, que creo que ya ha iniciado su trámite parlamentario y que nos va a dar un poco más de pistas sobre cómo tienen que construirse estos canales para ser, ¿no?, correctos, por decirlo de algún modo. Mira, voy un poco a la primera parte, es decir, nuestra experiencia lo que nos dice es que efectivamente siempre te encontrarás con algún caso que hay un mal uso del canal. Siempre o casi siempre. Somos humanos, es decir, este efecto te lo vas a encontrar. Lo que también nos encontramos es que puesto en la balanza las ventajas que obtienes gracias al anonimato son muy superiores a la otra, punto. Es decir, ya está, es decir, en la práctica esto es así. No obstante, volviendo al tema un poco de la zanahoria y del bastón, tenemos la Directiva Europea 2019-1937, que salvo transposición, que se está en ello y quizá no tardaremos mucho, entrará en vigor en diciembre del 2021. Allí lo que juega la Directiva Europea es en dos líneas. Se habla mucho de que se permitirá el anonimato, y es cierto, es el gran titular, pero hay un hecho, hay una fase previa que a mí me parece tan o más relevante, y es que ello se hace para fomentar que realmente afloren estas alertas, porque es bueno para la organización, es bueno para las personas, es bueno para la sociedad, pero como somos, pues de momento lo que hemos de hacer es favoreciendo que el anonimato sea posible. Y hay un hecho, porque a veces cuando hablo con empresas les digo, oye, pero vosotros vais a entrar dentro de la directiva, y me dicen, y a mí me da igual, yo es que quiero tener un canal ético que sea anónimo, que me dé imagen, que cree equipo, etcétera, etcétera. En cambio hay otras en las cuales les tienes que recordar que, ojo, que eso va a afectar a todas las empresas europeas privadas de más de 50 trabajadores o que facturen más de 10 millones de euros al año, o a las administraciones públicas. Bueno, eso en España son 29.000 empresas, poca broma. O todas las administraciones públicas de más de 10.000 habitantes, son aproximadamente unas 1.000 en España. Y eso lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y hay unos requerimientos que van más allá del anonimato, bueno, no voy a entrar ahora aquí, pero que son relevantes. Nos queda un minuto. Vale, ok. Queremos ser muy puntuales y queremos ver el resultado de la encuesta. Queremos ver cómo nos ha quedado, ¿no? Después de esta reflexión compartida, ¿dónde pondrías el foco? Pues en un 58% en la integración de la ética y trazabilidad de la toma de decisiones. Nos parece pues un output muy interesante, ¿no?, al menos de esta sesión compartida, y seguida en la capacitación ética de los equipos, formación como otra de las grandes herramientas, ¿no?, para permitirnos avanzar en un terreno que obviamente pues, inicia su camino, como bien señalaba Ana, ¿no?, pero que tiene que ser esta brújula que nos guíe para generar el mundo que merecemos todos. Yo creo que al final, si estamos aquí es porque nos importa el futuro que construyamos, que lo estamos haciendo hoy con esta charla, por ejemplo, nosotros y todos las personas que nos han acompañado escuchándonos desde pues, diferentes puntos del planeta. Nos hace mucha ilusión que haya sido internacional, ¿no? Veo Guatemala, Buenos Aires, hemos tenido gente pues, de todo el mundo. Así que muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias a todos los asistentes, y aquí estamos todos a disposición de quien quiera para seguir resolviendo vuestras dudas y para seguir debatiendo. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.